Pues Gran Premio de Valencia 2017 lo defino como tensión y de guión, ¿no? Fue increíble porque hubo un fin de semana de mucha tensión y luego en carrera más tensión. Estaba más o menos controlando la carrera, pero hubo esa pasada de frenada en final de recta, esa fe que tengo yo siempre de que yo puedo entrar y no se podía entrar. Y ahí de todo esto pues viene la salvada esa que me voy a la grava, luego intento remontar, pero bueno, al cabo de 2 vueltas ya Dovizioso se sale y celebrar un título más en Valencia no tiene palabras. Pues el codo ya juega un papel súper importante, es la cuarta rueda, o sea, hay las 2 ruedas de la moto. Cuando empecé a tocar rodilla, cuando era pequeñito había la rodilla, ya me hacías pilotar sin rodilla o a cualquier piloto y no sabemos, y ahora ya empieza a pasar de que me haces pilotar sin tocar el codo y ya no sé, incluso en agua, en circuitos que hay grip, empezamos a tocar codo, que es algo increíble y es un poquito pues punto de referencia. A veces, incluso cuando paro lo pienso, en curvas tocas antes con el codo que con la rodilla. Y dices, ¿cómo puede ser, no? Valencia es muy especial, he celebrado 3 títulos. El de 2010 125, 2013 MotoGP y 2017 de MotoGP. Ganar un título en Valencia es lo más bonito. ¿Por qué? Porque es la última carrera, es el Gran Premio de casa, España, está toda la afición, vienen toda la familia, los amigos, pero es una cosa que no te recomiendo. No te recomiendo porque se sufre mucho. Todo piloto quiere ganar antes para tener ese margen, pero si llegas a la última carrera y lo consigues ganar delante del aficionado de casa, cerquita de Cervera, o sea, es increíble, ¿no? Que podamos disfrutar de la última carrera en casa. Circuit Ricardo Tormo. Finales de película.